el líder de Vox, el señor Abascal, que debe estar en el bar, con el que no tengo ninguna incompatibilidad física, como parece tener él, pero sí tengo una incompatibilidad política y ética total, como tengo con cualquier fascista o con cualquiera que utilice actitudes fascistas. Porque, claro, es que después de tener la desfachatez de no estar aquí para escuchar la intervención del presidente, vienen a utilizar esta Cámara como si fuera un mero escenario de sus performances y suben a esta tribuna a vomitar odio y a insultar y a acusar y a señalar, como hacen los fascistas, que Pedro Sánchez ganó las primarias de calle. Bueno, y le puedo asegurar a Santi que no le llega ni a la altura de las zapatillas en honestidad y en limpieza. Y ustedes lo han intentado todo para destruir con todo lo que significa a Pedro Sánchez, al gobierno progresista, incluso a los socialistas. Y tengo que reconocerles que son muy poderosos, pero no porque tengan un poder político nacido de las urnas, porque tienen un enorme poder económico, un enorme poder mediático y no andan mal en un poder judicial, que son los que de verdad les mandan y los que quieren mandar en este país sin pasar por las urnas. Y nos tienen esos también como el enemigo, porque no vamos a permitir nunca que gobiernen en este país los que no pasan por las urnas. Patxi López, sesión plenaria sobre la corrupción, 9 de julio de 2025, Congreso. López contestó a Abascal desde la tribuna. Quiso dejar claro que tiene incompatibilidad política y ética total con quien recurre a actitudes fascistas. Señaló que la derecha no combate la corrupción, sino que busca desacreditar a quien la denuncia. Defendió su diálogo con la izquierda abertzale como un esfuerzo para evitar más víctimas del terrorismo y advirtió también del enorme poder que la derecha mantiene fuera del Parlamento, a través de los grandes medios, la economía y parte de la justicia, un poder que condiciona la vida política y que, según denunció, incluso puede servirle para aspirar a gobernar sin contar con el respaldo de las urnas. Presidente, empezaré por las alusiones directas que me ha hecho el líder de Vox, el señor Abascal, que debe estar en el bar, con el que no tengo ninguna incompatibilidad física, como parece tener él, pero sí tengo una incompatibilidad política y ética total, como tengo con cualquier fascista o con cualquiera que utilice actitudes fascistas. Porque, claro, es que después de tener la desfachatez de no estar aquí para escuchar la intervención del presidente, vienen a utilizar esta Cámara como si fuera un mero escenario de sus performances y suben a esta tribuna a vomitar odio y a insultar y a acusar y a señalar, como hacen los fascistas. Y les diré, lo que les da asco es verdad. Yo me senté con la izquierda abertzale para intentar que no hubiera ninguna nueva víctima del terrorismo en este país. Y a algunos les da asco, incluso a los que lo intentaron antes que yo. Pero la grandeza de lo que conseguimos es, ¿ves? A algunos les da asco, otros me llaman traidor, pero la grandeza de lo que conseguimos es que la paz y la libertad que tenemos hoy también la disfrutan ellos. También la disfrutan ellos. Y eso es lo que conseguimos. Y a Santi, ya que nos tuteamos, le pueden decir y les puedo asegurar que Pedro Sánchez ganó las primarias de calle. Bueno, a mí me barrió, ¿eh? Y lo hizo porque la inmensa mayoría de este partido, de los militantes de este partido, lo decidieron así. Y desde entonces es mi secretario general. Y le puedo asegurar a Santi que no le llega ni a la altura de las zapatillas en honestidad y en limpieza. Ni a la altura de las zapatillas. Y bueno, vamos a la cuestión porque no me da tiempo para nada. Gracias, presidente. Gracias por venir aquí a dar la cara en momentos difíciles
en momentos duros. Un momento, señor López, un momento. Silencio, por favor. Y en momentos también dolorosos. Un momento, señor para López. ti. Vamos a intentar tener el mismo respeto y silencio que cuando habla, por ejemplo, el portavoz del Grupo Popular. Por ejemplo. Continúe, señor. Gracias por venir a dar la cara, pero es que venir aquí ya es la primera demostración de que no somos iguales. Sí, decía el señor Feijóo, ¿pero de verdad vamos a hablar de esto? Sí, vamos a hablar de esto. Vamos a hablar de esto porque Pedro Sánchez, a las pocas horas de conocerse el informe de la UCO, pidió comparecer en esta Cámara para dar las explicaciones necesarias. El Partido Popular impidió hasta en 26 ocasiones la presencia de M. Rajoy en pleno estallido de la Gürtel, de la Púnica y de la Kitchen. Pedro Sánchez lo primero que hizo fue pedir perdón. Claro, el Partido Popular al revés. El Partido Popular se ponía estupendo diciendo que todo era un montaje contra ellos. Esto no es una causa del PP, es una causa contra el PP, decía también M. Rajoy. Donde otros protegían, animaban, Luis sé fuerte, y pagaban en diferido a los corruptos, nosotros desde el minuto 1 los expulsamos de nuestras filas y les pedimos sus actas de diputados. Donde otros destruyen pruebas, rayan sus discos duros y los borran hasta en 35 ocasiones, nosotros cambiamos las contraseñas para que nadie hasta la llegada de la policía pueda borrar ningún archivo, porque los socialistas colaboramos con la justicia hasta el final, no creamos policías patrióticas para tapar nuestros escándalos. Claro, y de esto otro también vamos a hablar, señor Feijóo. Los socialistas sentimos asco y repugnancia cuando conocemos algunas conversaciones en las que aparece un tratamiento absolutamente despreciable de las mujeres. Y cuando oímos estas cosas, tenemos muy claro que alguno podía tener el carné del PSOE. Pero les puedo asegurar que si decía eso, no era socialista. Porque nos podemos equivocar en las personas, pero no nos equivocamos en los principios. Y si tuviéramos alguna duda, siempre del lado de las mujeres y siempre del lado del feminismo. Siempre. Claro, no. Mira. Pero no da tiempo. Mira, pero es que se ríen, pero es que no están para muchas risas. Acaban de despedir de hacer una despedida a un consellero acusado de un delito de agresión sexual. ¿Lo conocía usted, señor Feijóo? Y se ha ido entre aplausos de los suyos y se ha ido deseándole que vuelva pronto, porque ustedes tampoco se equivocan nunca. Cada vez que hay alguna duda, siempre, no al lado de las mujeres o del feminismo, siempre recurriendo al Tribunal Constitucional cualquier medida, cualquier ley que ayude a las mujeres a seguir avanzando en este país. No fallan. Y por cierto, si se ponen tan estupendos, los socialistas vamos a volver a traer la ley para abolir la prostitución. Apóyenla y ahí acaba toda la discusión. Y sigo. Los socialistas queremos que haya una comisión de investigación para esclarecer todo y llegar hasta el final. El Partido Popular lo que hizo fue expulsar de sus filas al que se atrevió a señalar su corrupción, Pablo Casado, un presidente del PP que esconden en sus cónclaves, mientras ustedes siguen sentados en la sede pagada con dinero B que él quería vender. Y por cierto, señorías del PP, de Barrio Sésamo, democracia es que cuando te corrompes te echan de tu partido y de las instituciones. Y mafia es que cuando hay corrupción en tus filas echas al que la denuncia. Así que sigan manifestándose contra ustedes mismos. ¿Qué es lo que hay? Y hoy, quizá lo más importante, mientras ustedes siguen exclusivamente en la escalada de insultos, el presidente ha traído aquí una batería de medidas para mejorar la transparencia, la dación. Sí.
La dación de cuenta y la... Es que no les gustan, ¿no? No les gustan las medidas ya porque igual les afectan muchas de ellas. Porque son medidas contra los corruptos y contra los corruptores. ¿Qué es lo que hace falta? Bueno, estos son diferencias abismales. Son diferencias abismales entre ustedes y nosotros. Así que primera cuestión absolutamente evidente. No somos iguales. Nosotros nos enfrentamos a la corrupción, la combatimos, la expulsamos y adoptamos medidas para intentar que no vuelva a suceder. Ustedes, señorías de la derecha, la amparan, la protegen, la alimentan y la pagan en diferido. Y ahí están los hechos para demostrarlo. Claro, y a partir de ahí, de esta estratosférica diferencia que debiera de avergonzarles, o quizás para ocultarla, ustedes lo que hacen es desplegar toda su batería de insultos, de descalificaciones, del ensucia que algo queda y se atreven a señalarlos con el dedo, con su dedo acusador. Un dedo que debieran de meterse en su propio ojo. Porque la viga que tienen en ese ojo es la lista interminable de casos de corrupción que tienen detrás. Es el número de ministros de sus gobiernos que están imputados y que ya han pasado por la cárcel. Son las policías patrióticas que montaron en las cloacas. Es el calendario judicial que tienen a partir de ahora. Es ser el único partido de Europa condenado por corrupción. Y es no saber distinguir entre un contrabandista y un narcotraficante, que esto parece ser lo que le sitúa al señor Feijóo en el lado de la decencia en este país. Claro, esto debe ser. Porque, señor Feijóo, usted está ahí enfrente y es el líder de la oposición, pero nadie conoce ni su proyecto ni su alternativa porque no la tiene. No hay más que ver, no hay más que repasar el cónclave donde no discutieron de nada, solo hiperventilaron creyendo que ya habían acabado con Pedro Sánchez y que habían ganado unas elecciones que nadie ha convocado. No conocemos su proyecto, pero conocemos su estrategia. Es la misma que lleva aplicando el PP desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Y es negarle la legitimidad, deshumanizarle, atacarle sin compasión y convertirlo en el enemigo con el que hay que acabar de cualquier manera y por cualquier medio. Y esta es una forma de actuar que no se sostiene democráticamente hablando. Pero claro que cuando viene de un partido que se dice de Estado, demuestra la baja catadura moral y política de quien la practica, porque, como dice Irving Wells, un adversario es alguien a quien quieres derrotar y un enemigo es alguien a quien tienes que destruir. Y ustedes lo han intentado todo para destruir con todo lo que significa a Pedro Sánchez, al gobierno progresista, incluso a los socialistas. Y tengo que reconocerles que son muy poderosos, pero no porque tengan un poder político nacido de las urnas, porque tienen un enorme poder económico, un enorme poder mediático y no andan mal en un poder judicial que son los que de verdad les mandan y los que quieren mandar en este país sin pasar por las urnas. Y nos tienen esos también como el enemigo porque no vamos a permitir nunca que gobiernen en este país los que no pasan por las urnas. Señoría, finalice. Y acabo, porque sabía que no me iba a dar tiempo. Acabo. Tienen su plan, que es destruir a Pedro Sánchez y a este gobierno. Pero siento decirles que Señoría, ese plan silencio. no tiene mucho futuro porque, como ha dicho el presidente, 3 personas que han defraudado nuestra confianza no van a hacer que tiremos la toalla. Porque nuestro compromiso, nuestra convicción... Bueno, tranquilidad. Finalice, señoría. Nuestro compromiso, nuestra convicción es mucho más grande que todos sus insultos y todas sus descalificaciones y vamos a seguir cumpliendo con nuestra obligación. Gracias.